Miren al mecánico del pan viejo, gritó un joven en la plaza. Todos rieron mientras Marcos, con las manos manchadas de grasa, sostenía con firmeza la bolsa de panes que había recibido como pago. Su corazón se apretó, pero no respondió. Solo bajó la cabeza y siguió su camino, cargando la poca dignidad que le quedaba. Marcos, de 68 años, vivía en un taller improvisado en el patio trasero de su pequeña casa. Sus manos, llenas de callos y cicatrices, eran la prueba de una vida entera dedicada al trabajo. Allí, entre el olor a aceite quemado y las herramientas gastadas, encontraba el único lugar donde todavía era respetado, entre motores y engranajes. Nunca tuvo mucho, pero tampoco dejó de ser honesto. Viudo desde hacía más de 10 años y sin hijos, encontró en el trabajo la única manera de enfrentar la soledad. Aceptaba cualquier forma de pago, dinero, cuando había, o comida, cuando no. Un plato de sopa, un saco de arroz o incluso un pan duro eran suficientes para llenar su estómago y darle fuerzas para continuar. Para los ojos del pueblo, eso era motivo de burla. Para Marcos, era cuestión de supervivencia. A pesar de las humillaciones, su fama como mecánico era incuestionable. Autos que otros abandonaban en talleres modernos, él lograba resucitar. Muchos decían que sus manos eran mágicas, aunque pocos reconocían el verdadero valor que llevaba dentro. El problema era que, fuera del taller, nadie veía ese don. En la calle, no era más que el viejo del pan. Algunos incluso lo llamaban mendigo, como si su honesto intercambio fuera motivo de vergüenza. Marcos no respondía. Su silencio era su defensa. Aprendió, a lo largo de su vida, que la mejor respuesta contra el desprecio era mantenerse firme en su trabajo. En el fondo, creía que su dignidad estaba por encima de las risas. Por la noche, recordaba a su difunta esposa. Ella siempre decía: «La dignidad no está en el bolsillo, sino en el corazón». Esas palabras eran su refugio contra las tormentas de la humillación. Pero el peso de la soledad crecía cada día. El pueblo parecía querer empujarlo cada vez más abajo, como si no tuviera valor. Aún así, se aferraba a lo poco que tenía, sus herramientas, su sudor y su honor. Marcos sabía que lo veían como un derrotado, pero también sabía que, aunque pobre, llevaba dentro de sí una riqueza que nadie podía arrebatarle. Lo que no imaginaba era que su vida estaba a punto de ponerse de cabeza y que la humillación lo acompañaría hasta su momento más grandioso. «Ahí va el mendigo de la grasa», gritó un grupo de jóvenes en la plaza, señalando a Marcos, que caminaba con un saco de arroz en los brazos. Las carcajadas llenaron el aire, cortando el silencio de la tarde. Marcos mantuvo la cabeza baja, como siempre, y siguió adelante, aunque el corazón le pesaba de vergüenza. En el pequeño pueblo, Marcos era blanco constante de comentarios crueles. Los chismes se esparcían rápido, siempre cargados de desprecio. «Él cambia trabajo por sobras», decían algunos. «Es un fracasado», agregaban otros, como si no hubiera nada más divertido que ridiculizar a un hombre pobre. En las charlas de esquina, era común que alguien lo imitara, encorvado y cubierto de grasa, recibiendo un pedazo de pan como si fuera un tesoro. Las risas llenaban el aire, como si la miseria de uno fuera el entretenimiento de todos. Marcos fingía no escuchar, pero por dentro, cada palabra dolía. Su alma llevaba cicatrices invisibles, hechas no por el trabajo duro, sino por las humillaciones diarias que enfrentaba. Siempre elegía el silencio. Sabía que si respondía, solo alimentaría aún más las burlas. Y así, tragaba en seco, repitiéndose a sí mismo: «Mientras tenga mis manos, sigo siendo un hombre digno». Una vez, al recibir una bolsa de arroz como pago, 2 jóvenes gritaron: «Miren al mecánico del plato hecho». La risa fue tan alta que resonó por toda la calle. Marcos, en silencio, solo levantó los ojos al cielo, como pidiendo fuerzas para soportar. Los niños tampoco lo perdonaban. «Tío del pan duro», gritaban cuando pasaba. Marcos sonreía con amargura.
pero por dentro sentía cómo la herida se abría otra vez. A pesar de todo, había quienes lo miraban con respeto. Gente humilde, que sabía el valor del trabajo honesto, decía que sin Marcos no podrían mantener sus autos funcionando. Para esas pocas personas, él era esencial. Pero eran minoría. El peso de las risas era mucho mayor que el apoyo silencioso. Todo el pueblo parecía disfrutar a costa de su pobreza. Aún así, Marcos no se rendía. Seguía firme en su rutina, creyendo que el valor de un hombre no estaba en el juicio ajeno, sino en su capacidad de permanecer fiel a sí mismo. Y en medio de tantas risas crueles, aún encontraría pequeños gestos de bondad que reavivarían la llama de su esperanza. ¿Aceptas pan como pago? ¡Qué vergüenza!, gritó un vecino al ver a Marcos recibir una bolsa de la panadería. Las risas resonaron por la calle, pero esa vez ocurrió algo distinto. Una voz infantil se alzó contra la burla. Era Julia, la nieta de Doña Rosa. Doña Rosa era una mujer sencilla que siempre pagaba los servicios de Marcos con panes frescos. No tenía dinero, pero sí gratitud. Al entregarle el paquete, sonreía con respeto y decía: «Tu trabajo vale más que el oro». Para Marcos, esas palabras eran más valiosas que cualquier moneda. Julia, de apenas 10 años, tenía los ojos brillantes de admiración. Para ella, Marcos no era un mendigo, sino un héroe oculto. Siempre lo observaba trabajar, fascinada por la paciencia y dedicación que ponía en cada reparación. Mientras el pueblo lo ridiculizaba, Julia lo defendía. «Él es mejor que todos ustedes», gritó a los que reían, sorprendiendo incluso a Marcos. Las personas rieron más fuerte, llamándola la nieta del mecánico del pan. Pero Marcos, conmovido por el coraje de la niña, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sintió que en medio de tanta crueldad, había al menos un alma pura que creía en él. Doña Rosa también sufría el desprecio de los demás, pero nunca dejó de apoyarlo. «Deja que hablen, Marcos. Quien ríe hoy, mañana puede llorar», decía, intentando aliviar su carga. En el taller, Julia se sentaba en un rincón y observaba. Admiraba cómo trataba cada pieza como si fuera importante, incluso cuando el auto parecía perdido. Veía en sus manos un talento que nadie más tenía. Marcos, avergonzado, decía que ella merecía soñar más alto, pero Julia insistía: «Quiero ser como usted cuando crezca». Esas palabras llenaban el corazón del viejo mecánico, con una fuerza que ni él mismo sabía que aún tenía. Poco a poco, la niña se convirtió en su alivio en medio de la soledad. Su presencia traía luz al oscuro taller, y aunque seguía siendo blanco de crueles burlas, Marcos ya no se sentía tan solo. Tenía en Julia y en Doña Rosa la prueba de que su trabajo no era en vano. Lo que no sabía era que la admiración de la niña sería uno de los pilares que lo sostendrían en la hora más sombría de su vida. «Miren todos, el mendigo mecánico está recibiendo pan como pago», gritó Ricardo, el empresario arrogante, frente a la plaza abarrotada. La risa fue instantánea, una ola de carcajadas que parecía no terminar. Marcos, con la bolsa de panes en las manos, sintió cómo la vergüenza le ardía en el pecho. Ricardo era un hombre conocido por su riqueza y prepotencia. Dueño de autos lujosos y negocios en el pueblo, se creía superior a todos. Para él, pobres como Marcos, no eran más que fracasados indignos de respeto. La escena ocurrió cuando Doña Rosa le entregó los panes a Marcos. El gesto humilde, que debería haber sido bello, se convirtió en espectáculo de humillación en manos de Ricardo. «Trabajar por pan es cosa de miserables», gritó con desprecio. La gente rió fuerte. Algunos aplaudieron como si fuera una broma. Marcos, en silencio, apretó la bolsa contra su pecho y bajó la cabeza, luchando por no llorar frente a todos. Julia, indignada, intentó defenderlo. «Él es mucho mejor que usted», gritó, pero su voz se perdió entre las risas ensordecedoras de la multitud. Ricardo rió aún más, llamando a la niña ingenua. Marcos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada risa era como una piedra lanzada contra su corazón, y aunque no respondió,
Llevaba dentro una herida profunda que lo acompañaría mucho tiempo. Después de aquel día, la humillación se esparció por el pueblo como fuego. La historia del mecánico del pan se convirtió en chiste en cada esquina, y todos se sintieron con derecho a burlarse de él. Algunos clientes dejaron de buscarlo, avergonzados de ser vistos pagando con comida. Para ellos, era mejor gastar más en otro taller que arriesgarse a ser objeto de burlas. Marcos, solo, pensaba en rendirse. Tal vez tengan razón, murmuraba en su taller vacío. Pero entonces recordaba a Julia y a doña Rosa, y en su corazón encontraba fuerzas para continuar. La humillación pública había sido la más dolorosa de su vida, pero sería solo el inicio de un largo camino de desprecio, lágrimas y dignidad. Y sin saberlo, aquella escena en la plaza sería el preludio de la redención que cambiaría su historia para siempre. Es increíble que un hombre se rebaje a trabajar por comida, se burlaba Ricardo frente a sus amigos en un bar del pueblo. Mientras yo conduzco autos de lujo, ese viejo sucio se arrodilla por un pan duro. Las carcajadas llenaron el lugar, alimentando el ego del empresario. Ricardo era conocido por su arrogancia. Decía haber triunfado en la vida solo por su esfuerzo, pero todos sabían que había heredado los negocios de su familia. Aún así, su riqueza le daba poder para pisotear a quien considerara inferior. Marcos siempre evitaba cualquier contacto con él. Sabía que Ricardo era el tipo de hombre que no veía valor en nadie más que en sí mismo. Sin embargo, el destino los pondría frente a frente en varias ocasiones. El pueblo trataba a Ricardo como a un rey. Donde llegaba, era adulado, elogiado, tomado como ejemplo de éxito. Su arrogancia crecía con cada gesto de servilismo que recibía. Para él, Marcos era la broma perfecta. Representaba todo lo que despreciaba: pobreza, humildad y dignidad sin fortuna. Un fracasado, digno solo de lástima, decía abiertamente. Pero había quienes pensaban distinto en silencio. Muchos veían en Marcos a un hombre de valor, pero no tenían el coraje de enfrentar a Ricardo. El miedo a represalias pesaba más. Aquella noche, entre brindis y risas, Ricardo hizo una promesa. Voy a acabar con ese viejo. Nunca más tendrá valor para mostrarse ante nadie. Sus palabras sonaron como sentencia. Mientras tanto, Marcos trabajaba solo en su taller, sin imaginar la magnitud de la humillación que aún sufriría en manos del hombre más rico del pueblo. Julia y doña Rosa, preocupadas, intentaban consolarlo. No hagas caso a lo que dicen, Marcos, decía la señora. Pero por dentro, hasta ella temía el poder de Ricardo. Marcos suspiraba hondo, se secaba el sudor y volvía al trabajo. Mi valor está en mis manos, no en lo que dicen de mí, murmuraba, intentando convencerse. Pero la verdad era que cada palabra cruel resonaba en su interior, carcomiendo poco a poco su alma. Lo peor aún estaba por venir. Miren todos, el mendigo mecánico está recibiendo limosna, gritó Ricardo en voz alta. La plaza estaba llena, y en segundos todas las miradas se clavaron en Marcos, que sostenía una bolsa de panes. La vergüenza lo paralizó, y la multitud comenzó a reír con crueldad. Ricardo se acercó con paso firme y sonrisa sarcástica. Trabajar por pan es prueba de que no vales nada, dijo con desprecio. Las risas explotaron como una ola, convirtiendo el momento en un espectáculo de humillación pública. Marcos intentó hablar, pero su voz se quebró. El calor de la vergüenza le recorrió la piel como fuego, y sintió el corazón golpearle en el pecho. La risa de todos lo rodeaba como una prisión. Doña Rosa, desesperada, intentó defenderlo. Él es honesto, trabaja duro para vivir, gritó, pero sus palabras se perdieron en medio del ruido ensordecedor de las carcajadas. Julia, furiosa, corrió hacia Marcos y le agarró la mano. No les hagas caso, abuelo, exclamó, mirándolo con valentía. Ricardo soltó una carcajada aún más fuerte, burlándose de la inocencia de la niña. Marcos, en silencio, apretó la bolsa contra su pecho. Cada carcajada era como un cuchillo en su dignidad. No lloró, pero sus ojos llenos de lágrimas mostraban la profundidad de su dolor.
La escena se difundió por el pueblo en pocas horas. El mecánico del pan fue ridiculizado en la plaza, repetían en las esquinas. Y una vez más, Marcos se convirtió en la broma favorita de todos. Muchos clientes dejaron de buscarlo, temerosos de ser asociados con él. Para el pueblo, el mecánico del pan ya no tenía honor ni valor. Esa noche, Marcos lloró en su taller vacío. Tal vez tienen razón. Tal vez no valgo nada, susurró, mirando sus manos manchadas de grasa. Pero en lo más profundo de su alma resonaban las palabras de su esposa. La dignidad no está en el bolsillo, sino en el corazón. Ese eco era lo único que lo mantenía de pie. Y mientras todos celebraban su humillación, el destino preparaba una prueba aún mayor que revelaría su verdadero valor. ¿Supieron lo de ayer? El viejo Marcos fue llamado mendigo delante de todos, dijo una mujer en el mercado. Y lo peor es que no respondió, solo se quedó ahí parado como un perro sin dueño. Las risas de los presentes acompañaron la burla. En pocas horas, la historia recorrió todo el pueblo. Lo sucedido en la plaza se convirtió en tema de panaderías, cafés y conversaciones de esquina. El mecánico del pan, lo llamaban ahora, como si fuera un apodo gracioso. Para Marcos, cada palabra era una puñalada. Al día siguiente, cuando pasó por el centro, escuchó susurros detrás de él. Ahí va, seguro a buscar pan otra vez. Fingió no escuchar, pero por dentro sentía que el pueblo entero se había vuelto contra él. Incluso algunos clientes comenzaron a evitarlo. Les avergonzaba pagarle con comida, por miedo a convertirse también en blanco de burlas. Preferían gastar más en otro taller que arriesgarse a ser vistos con Marcos. En su taller, el silencio pesaba. Las herramientas estaban ahí, el olor a aceite quemado también, pero faltaba el movimiento de los autos llegando. Era como si su dignidad se hubiera ido junto con sus clientes. Esa noche, miró sus manos callosas y grasientas. Estas manos han dado tanto. ¿Por qué ahora solo reciben desprecio? Murmuró. El silencio respondió, tan pesado como plomo. Julia, indignada, prometía en secreto defenderlo siempre. Pero Marcos temía que la niña sufriera las burlas del pueblo por estar a su lado. No quería que cargara con el mismo peso que él. El pueblo había decidido. Marcos no era más que un hombre acabado, viviendo de limosnas disfrazadas de pan. Esa era la imagen que se expandía como verdad. Pero lo que nadie sabía era que pronto el mismo hombre que soportaba tanto desprecio se convertiría en protagonista de una historia que los haría callar a todos. Porque la vida siempre encuentra la manera de poner a prueba a los humildes. Y es ahí donde el lector debe preguntarse, ¿qué haría uno mismo frente a tanta humillación? La historia de Marcos recién comenzaba a mostrar su verdadera fuerza. Mendigo de la grasa, préstame unas monedas también, gritó un joven al pasar frente al taller. Marcos, encorvado sobre un motor, levantó los ojos y solo suspiró. Ya no tenía fuerzas para responder. El insulto se había convertido en parte de su rutina. Esa noche, el silencio en casa era ensordecedor. Marcos se sentó a la mesa vacía, con apenas un pedazo de pan duro frente a él. Lo miró con una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud por no pasar hambre, dolor por ser humillado precisamente por eso. Los recuerdos de su esposa volvieron con fuerza. Recordó cómo, de joven, había soñado con abrir un gran taller. Ella siempre lo apoyó, diciéndole que lo importante era nunca perder la dignidad. Ahora, solo, Marcos se preguntaba si aún le quedaba dignidad. Tal vez tengan razón, tal vez no valgo nada, murmuró. Las lágrimas cayeron sobre el pan, empapándolo como si confirmaran su derrota. Pero en el fondo de su alma, aún ardía una pequeña llama. Recordó a Julia, la niña que lo defendía sin miedo. Si una niña podía creer en él, ¿acaso no debía él también creer en sí mismo? Marcos se secó las lágrimas con sus manos sucias de grasa. Mientras tenga estas manos, aún puedo luchar, dijo en voz baja, como intentando convencerse. Las carcajadas de los últimos días seguían resonando en su mente. Cada palabra, cada burla,
pesaba como un fardo imposible de soltar. Aquella noche, soñó con su esposa diciéndole una vez más: la dignidad no está en el bolsillo, sino en el corazón. Despertó con el corazón apretado, pero también con una chispa de esperanza. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Pero también sabía que, de algún modo, la vida siempre ponía a prueba a los que menos tenían. ¿Y tú, lector? ¿Hasta dónde aguantarías ser humillado sin rendirte? Es en esa delgada línea entre vergüenza y dignidad donde se forjan las verdaderas historias, porque a veces es en el fondo del pozo donde nace la fuerza que nadie esperaba. Miren, ahora la niña también defiende al mendigo del pan. Se burló un chico en la escuela, arrancando carcajadas de los demás. Julia, la nieta de doña Rosa, se puso de pie con el rostro enrojecido, pero sin miedo. «Él vale más que todos ustedes juntos», gritó. Sus palabras sorprendieron incluso a los maestros que intentaron calmar la situación. Pero Julia no retrocedió. Para ella, Marcos era un héroe, aunque el pueblo entero lo tratara como burla. No soportaba que se rieran del hombre que más admiraba. De regreso a casa, encontró a Marcos sentado frente a su taller, con la mirada perdida. Se sentó a su lado y le tomó la mano. «Ellos pueden reír, pero yo sé quién es usted de verdad», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Marcos intentó sonreír, conmovido. «No deberías gastar tu energía defendiéndome, pequeña. Soy viejo y estoy acostumbrado a esto». Pero la niña negó con firmeza. «No, usted es un hombre valioso. Y yo no dejaré que lo traten como basura». Esas palabras, tan simples y puras, tocaron a Marcos más que cualquier pago en dinero. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todavía quedaba alguien que creía en él. Doña Rosa, preocupada, advirtió: «Julia, cuidado, también pueden burlarse de ti». Pero la niña respondió sin dudar: «Prefiero que se burlen de mí junto a él, antes que quedarme callada». Marcos se secó una lágrima en silencio. El coraje de esa niña lo hacía replantearse todo. Si una pequeña de 10 años podía enfrentarlos, ¿por qué él debía agachar la cabeza? Ese día, algo cambió en su corazón. Marcos comprendió que no estaba completamente solo contra el mundo. Aunque temía que Julia sufriera por defenderlo, no podía negar que sus palabras habían encendido una chispa de esperanza. Y esa chispa sería la que lo sostendría en los momentos más oscuros de su vida. Porque el verdadero valor a veces no nace en la fuerza de un hombre, sino en el coraje de una niña. «Mi auto nunca se avería, solo los coches de pobres se rompen», alardeaba Ricardo ante sus amigos, mostrando su lujoso vehículo en la plaza. Todos reían, alimentando el orgullo del empresario. Pero el destino no perdona. Una noche lluviosa, Ricardo regresaba de un viaje de negocios cuando su auto comenzó a fallar. El motor tosía, las luces parpadeaban, y en cuestión de minutos, el coche se detuvo en medio de la carretera desierta. Desesperado, intentó encenderlo una y otra vez, sin éxito. Golpeó el volante, maldijo en voz alta y hasta pateó las ruedas. Llamó a sus conocidos, pero nadie respondió. El celular estaba a punto de quedarse sin batería. La lluvia caía cada vez más fuerte, empapándolo por completo. Por primera vez, el orgulloso empresario sintió el peso de la impotencia. No había dinero ni poder que lo sacara de esa situación. De pronto, un camión viejo pasó por la carretera. El conductor detuvo el vehículo y le preguntó qué ocurría. Tras revisar un instante, dijo con calma: «Solo hay un hombre en este pueblo que puede arreglar esto: el mecánico Marcos». Ricardo empalideció. El mismo hombre al que había humillado públicamente era ahora su única esperanza. El orgullo lo hizo gruñir. «Prefiero pagar lo que sea a cualquier otro». El conductor se rió. «Puedes pagar lo que quieras, pero nadie arregla motores como él. O lo llamas, o te quedas aquí atrapado». Ricardo, sin opciones, tuvo que tragar su soberbia. Con ayuda del conductor, regresó al pueblo y envió un recado urgente. Necesitaba al hombre que una vez llamó mendigo. La noticia corrió como pólvora. Ricardo imploró la ayuda de Marcos, comentaban en las esquinas. Y en poco tiempo,
Una multitud curiosa ya se había reunido para presenciar el encuentro. Marcos escuchó el recado con sorpresa y desconfianza. Su corazón se apretó al oír el nombre de Ricardo. «¿Él, pidiendo mi ayuda?», murmuró. Julia, emocionada, exclamó: «Es la oportunidad de mostrarles a todos quién es usted de verdad». Marcos suspiró. Sabía que no sería tan simple. El destino estaba a punto de devolverlo al mismo escenario de su peor humillación, la plaza del pueblo. Pero esta vez, el desenlace sería mucho más grande. «Miren al todopoderoso Ricardo rogando al mendigo del pan», gritó un hombre en la plaza. La multitud ya estaba reunida, ansiosa por presenciar el momento. Marcos caminaba despacio, sintiendo cada mirada como una piedra sobre su espalda. Ricardo estaba de pie, con los brazos cruzados y el semblante rígido. Intentaba mantener la compostura, pero la tensión lo delataba. Su coche de lujo, detenido en medio de la plaza, se había convertido en el centro del espectáculo. Cuando Marcos se acercó, los murmullos crecieron. ¿Aceptará ayudarlo?, susurraban algunos. ¿Se vengará?, preguntaban otros. El viejo mecánico avanzó en silencio, aunque en sus ojos se notaba un dolor profundo. Ricardo tragó saliva, y con voz temblorosa dijo: «Necesito tu ayuda». La frase cayó como un trueno. La multitud estalló en carcajadas, disfrutando la ironía. El hombre que siempre despreciaba ahora dependía de aquel a quien llamaba miserable. Marcos bajó la cabeza y respiró hondo. La escena era un tormento. La ciudad entera esperando su respuesta. Una parte de él quería negarse, pero otra recordaba que su dignidad no estaba en vengarse, sino en mantenerse fiel a sí mismo. «Vamos, Marcos, muéstrale quién es el mendigo ahora», gritó alguien entre risas y aplausos sarcásticos. Julia corrió hacia él y le tomó la mano. «No los escuches. Haz lo que dicte tu corazón», dijo con ternura. Sus ojos brillaban con una mezcla de fe y orgullo. Ricardo, avergonzado, bajó la cabeza. Era la primera vez que el poderoso empresario se sentía tan expuesto, reducido a la misericordia de un hombre al que había pisoteado. Marcos alzó la mirada y habló con voz firme. «Yo no arreglo por dinero. Arreglo porque es mi trabajo, y eso no me hace menos hombre que ninguno de ustedes». El murmullo se apagó de golpe. Sus palabras eran como martillazos en el silencio. La multitud, desconcertada, comenzó a observarlo con otros ojos. Y entonces, frente a todos, Marcos se acercó al coche. Lo que ocurriría después cambiaría para siempre la historia del pueblo. «Miren, el mendigo aceptó. Se va a arrodillar otra vez por un pedazo de pan», gritó alguien entre la multitud. Marcos cerró los ojos un instante, respiró hondo y se arrodilló frente al auto. El suelo frío le helaba las rodillas, mientras las risas estallaban a su alrededor. Cada carcajada le golpeaba el corazón como un martillo. Aún así, no se detuvo. Sus manos curtidas y manchadas de grasa comenzaron a desmontar el motor con precisión, mientras la gente se burlaba sin piedad. «Ya verán, va a terminar el trabajo y pedirá una sopa como pago», gritó un joven. Las carcajadas crecieron como un rugido. Ricardo, humillado, permanecía en silencio, tragando su propio orgullo. De pronto, alguien arrojó un pedazo de pan duro al suelo, justo al lado de Marcos. La plaza explotó en risas. «Ahí está el pago que merece», gritó el hombre. Marcos se quedó quieto unos segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un instante pensó en abandonar. Pero recordó a Julia, a doña Rosa y a su esposa que siempre le decía: «La dignidad está en el corazón». Con manos temblorosas, levantó el pan del suelo. No lo comió ni lo tiró. Simplemente lo colocó a un lado, como si fuera parte de su trabajo. Luego, volvió al motor. El gesto sorprendió a muchos. Poco a poco, las risas se fueron apagando. Lo que parecía humillación se transformaba en una lección silenciosa de fuerza y resistencia. Las manos de Marcos trabajaban firmes. Cada giro de la llave era un grito contra el desprecio que cargaba desde hacía años. Finalmente, el motor rugió con fuerza. El coche volvió a encenderse. El silencio se apoderó de la plaza. Nadie reía ya.
Marcos se puso de pie, sosteniendo el pan en alto. Su voz, quebrada pero firme, retumbó. Mientras tenga mis manos y un pedazo de pan, tengo todo lo que necesito. Y en ese instante, la multitud comprendió que no estaban frente a un mendigo, sino ante un hombre invencible. Él lo logró. El coche funciona, murmuró alguien entre la multitud, rompiendo el silencio pesado. El motor rugía, pero lo único que se escuchaba era la respiración contenida de todos. El viejo mecánico había hecho lo imposible. Marcos permanecía de pie, con el pan en sus manos y lágrimas en los ojos. Estaba exhausto, pero su dignidad brillaba más fuerte que nunca. La plaza lo observaba con un respeto que jamás había conocido. Ricardo no podía mirarlo a la cara. El orgullo que lo sostenía toda su vida se había desmoronado en segundos. Frente a él, ya no había un mendigo, sino un hombre que lo había superado sin levantar la voz. Él soportó todo, y aún así ayudó. Susurró una mujer, limpiándose las lágrimas. Otros bajaron la cabeza, avergonzados de haber participado en tantas burlas. Julia corrió y abrazó a Marcos llorando. «Sabía que lo lograrías», dijo con la voz temblorosa. El viejo acarició sus cabellos, sintiendo que la fuerza de la niña era lo que lo había sostenido. Ricardo seguía inmóvil con los ojos nublados. La multitud lo miraba, esperando que dijera algo, pero su lengua estaba atrapada entre la vergüenza y el orgullo roto. Marcos lo miró con serenidad. «No tienes que decir nada. No lo hice por ti. Lo hice porque este es mi trabajo. Mi valor no depende de tu dinero, sino de mi honor». Las palabras cayeron como martillazos en la plaza. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, hasta que poco a poco, el aplauso se extendió por todos lados. El ruido de las palmas reemplazó al de las risas crueles. Era un reconocimiento tardío, pero sincero. Ricardo, con lágrimas en los ojos, finalmente cayó de rodillas. «Perdóname», dijo con la voz rota, sorprendiendo a todos. Y ahí, frente a todo el pueblo, el hombre que fue humillado tantas veces se convirtió en el símbolo de la verdadera grandeza. «Me equivoqué contigo, Marcos. Me equivoqué delante de todos», dijo Ricardo, llorando como un niño. El empresario, que siempre mostró poder y arrogancia, estaba ahora de rodillas, suplicando perdón frente al hombre al que llamó miserable. El pueblo observaba en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Aquellos que antes se reían ahora sentían vergüenza. Nadie esperaba ver a Ricardo, el orgulloso, humillado por su propio arrepentimiento. Marcos levantó el pedazo de pan que habían arrojado al suelo. Lo sostuvo en alto y con voz firme dijo: «Se rieron de mí, me llamaron mendigo. Pero vean, mientras tenga mis manos y un pedazo de pan, tengo todo lo que necesito». Las palabras se clavaron en cada corazón presente. El silencio se rompió en sollozos. El discurso sencillo del viejo mecánico pesaba más que cualquier riqueza. Ricardo lloraba desconsolado. «Tú eres más hombre de lo que yo jamás seré», admitió, con el rostro empapado en lágrimas. Su soberbia se desmoronaba frente a todos. Julia, abrazada a Marcos, sonrió entre lágrimas. «Yo sabía que eras especial». El viejo apretó su mano, agradecido de tener esa chispa de pureza que lo acompañaba. Poco a poco, algunos vecinos se acercaron. «Marcos, perdónanos por habernos reído de ti», dijo uno cabizbajo. Otros repitieron la misma frase, como buscando limpiar sus culpas. Marcos, humilde, respondió: «No guardo rencor. Todos cometemos errores. Pero recuerden, lo que hace grande a un hombre no es lo que lleva en el bolsillo, sino lo que guarda en el corazón». El aplauso fue unánime. Ya no eran risas crueles, sino palmas de respeto y admiración. El viejo mecánico se había convertido en leyenda viva del pueblo. Ricardo seguía de rodillas, sin dejar de llorar. Pero en sus lágrimas había algo más que vergüenza. Había redención. Y Marcos, con las manos manchadas de grasa y el pan en alto, se alzó como el verdadero vencedor. La plaza seguía vibrando de emoción. Nadie veía ya a Marcos como el mendigo de la grasa,
sino como el hombre que había vencido con dignidad. Su imagen, sosteniendo el pan, quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva. Ricardo, transformado por la derrota, juró públicamente que nunca más volvería a burlarse de alguien humilde. El empresario, que vivió de la soberbia, aprendía ahora el peso de la humildad. Doña Rosa, entre lágrimas, abrazó a Marcos. «Ganaste, amigo mío. Y lo hiciste sin herir a nadie», dijo emocionada. Julia, orgullosa, no soltaba la mano del viejo mecánico, como si lo protegiera del mundo. Desde ese día, Marcos fue respetado en el pueblo, no por riqueza ni títulos, sino por la grandeza de su carácter. Quienes antes lo despreciaban, ahora buscaban sus palabras como quien busca un consejo de vida. Su historia se expandió más allá de la ciudad. Forasteros venían de lejos para conocer al hombre que había transformado humillación en honra. Todos se marchaban distintos, con una lección grabada en el corazón. Marcos nunca cambió su esencia. Continuó humilde, aceptando comida como pago cuando era necesario. Para él, nada valía más que la dignidad de vivir con honestidad. Julia, inspirada, le dijo un día: «Quiero ser como usted, fuerte de corazón y de manos». Marcos sonrió, sintiendo que su legado ya estaba asegurado en la niña. El hombre que fue ridiculizado en esa plaza ahora recibía abrazos, lágrimas y gratitud. Lo que antes fue dolor, se había convertido en victoria. La última enseñanza de Marcos se repetía como eco en cada rincón. La grandeza de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que guarda en el corazón. El aplauso que resonó aquel día fue eterno. Marcos se convirtió en símbolo de dignidad para todos los tiempos. Y si esta historia tocó tu corazón, recuerda, nunca juzgues a alguien por lo que tiene, sino por lo que es. Suscríbete al canal para más historias como esta, y sigue caminando con nosotros en cada lección de vida.